¿Estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias a todos los colegas que nos acompañan en este webinar. Lo hemos hecho con mucho cariño para compartir las experiencias y los trabajos que estamos haciendo nosotros ahora en el tema banano. Muchas gracias por el tiempo el día de hoy. Vamos a comenzar a hablar de este tema que es muy interesante, esperando pues que sirva de mucho para cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a hablar al respecto de los microorganismos, en este caso los consorcios microbianos para la bioregeneración de los suelos, el reciclaje de nutrientes, que es muy importante. Quiero comentar algo antes de comenzar. Todo lo que nos ha pasado en la agricultura y lo que viene ocurriendo, estos cambios drásticos de clima, nos han hecho pensar y ver desde una perspectiva diferente en mejorar nuestras producciones, en mejorar nuestro sistema de producción agrícola, ser más fino para producir. Entonces es necesario que nosotros cambiemos esa metodología que veníamos usando para obtener mejores resultados. Bien, interés del mercado. En el Ecuador se cultivan aproximadamente 165.425 hectáreas. Realmente esto va un poco más allá. Me parece que en banano tenemos una cantidad más grande de superficie de siembra y aproximadamente unas entre 12.000 y 15.000 hectáreas de banano orgánico también se está manejando hoy en día. Eso pues nos puede dar a conocer el INE. Hoy en día las producciones se han visto afectadas por los cambios drásticos, tanto climáticos como condiciones del mercado. Es importante cambiar y mejorar nuestro sistema productivo. ¿Por qué menciono esto? Ya que nosotros, como comentaba hace unos minutos, venimos haciendo una práctica agrícola tradicional, ¿no? Y es necesario que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar. ¿A qué me refiero con esto? Es ser diferente para producir. Ya no podemos pensar en de pronto fertilizar más para producir más. No, nosotros tenemos que pensar de una manera diferente, ser más específico al momento de hacer una recomendación de fertilización, una recomendación de fertilización foliar, algo que vaya ayudándonos a mejorar el suelo es muy, pero muy importante. ¿Qué busca el mercado hoy en día? Pues el mercado bananero busca una baja carga química, o sea, limpio, como nosotros podemos ver pues, en esta temporada invernal que estamos recién saliendo. Bueno, Dios quiera que estemos saliendo ya porque ha sido duro. Nos ha tocado hacer aplicaciones constantes de agroquímicos, de fungicidas. Entonces eso hace que nuestra fruta se vea afectada de una u otra manera. Tener un mejor valor nutricional, ¿ya? Hoy en día, pues, el uso indiscriminado de fertilizantes o un desequilibrio al momento de hacer una recomendación causa problemas, ¿no? Al momento de producir. Y también algo que nos piden mucho los mercados, específicamente la Unión Europea, que es el cuidado ambiental, ¿no? Ya vemos cómo cada mes que pasa o cada año que pasa, es mucho más fuerte el tema de que va a salir un fertilizante, que va a salir un agroquímico, un fungicida como tal. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a cambiar o a desarrollar nuevas metodologías para poder producir, porque nos quedamos sin armas. Estamos prácticamente sale un producto al mercado, pero nosotros no tenemos ese respaldo, ¿no? O ese otro producto que podemos utilizar. El interés del productor bananero. ¿Qué busca el productor bananero? El productor bananero siempre va a buscar nuevas oportunidades de mercado, mejor precio de la caja. Lastimosamente es un tema difícil, ¿no? Un tema complicado. Los precios varían, suben, bajan y pues pese a lo que nos ha tocado ocurrir
o sea, nos ha tocado experimentar precios de fertilizantes por las nubes y precio de la caja pues por el piso, ¿no? Ha sido una constante lucha de cada productor bananero y que le ha tocado pues salir de una u otra manera, ¿no? Incrementar la producción, muy importante. Nosotros tenemos que comenzar a trabajar para mejorar el incremento de producción. Pero cuando hablamos de mejorar el incremento de producción, no se trata de invertir más, ¿verdad? Para cosechar lo mismo o un poquito más. No. Nosotros tenemos que incrementar la producción manteniendo nuestros costos e incluso abaratándolos de una u otra manera para que nosotros podamos ser mucho más rentables. Reducción de costos. Como acabo de mencionarlo, nosotros somos más productivos con lo que tenemos y si es posible podemos ir amenorando los costos, pues por ende vamos a ser más rentables nosotros, ¿no? Cuidar la fertilidad del suelo es muy, muy importante que nosotros tomemos en cuenta esto. Mucho tiempo hemos venido fertilizando, manejando programas de nutrición, hemos venido haciendo aplicaciones de fertilizante, ponle 4 sacos, 5 sacos, una fertilización por mes, cada 25 días, cada 21 días. Eso varía mucho de cada productor y de cada finca, pero no estamos pensando o no estamos trabajando de una manera hacia el futuro. Es decir, el futuro está en nuestro suelo y nosotros con las prácticas que hemos venido manejando, pues lastimosamente lo hemos venido degradando, lo hemos venido dañando, empobreciendo, ¿verdad? Porque no se ha visto en el mercado, yo no veo a alguien que tenga un programa de biorremediación de suelo o alguien que piense primero en el suelo, ¿verdad? Mejorarlo para que lo que nosotros usamos como fertilizante lo aproveche mejor la planta. Sin embargo, ya se están viendo los cambios, ya están ocurriendo pues aplicaciones, empresas que se están preocupando, como la nuestra, en el cuidado del suelo para poder tener una mejor fertilidad y poder tener una mejor productividad, ¿verdad? Y aumentar la materia orgánica. Esto es muy, muy importante. Como decía hace un momento, toda la agricultura tradicional que nosotros venimos usando, pues de una u otra manera ha hecho degradar nuestros suelos. Yo me encontré conversando con un productor bananero la semana pasada y él me decía que necesitaba o que quería incorporar o ya tener una compostera propia, ¿no? Para comenzar a generar materia orgánica y poder utilizarlo o incorporarlo a sus suelos. Eso es muy bueno, es muy interesante, ya que todo lo que nosotros producimos en banano y lo que ya no es comercialmente atractivo, en este caso el rechazo o todo lo que queda de residuos de cosecha, nosotros podemos utilizarlo como fertilizantes, ¿no? Y eso pues nos va a ayudar por ende a abaratar costos. El tema es que antes no le prestábamos atención a aquello, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos que hacer aquel trabajo o implementar esa situación. Entonces yo le decía a mi productor que sí hay muchas maneras de hacer esto, ¿no? Pero creo que la mejor forma de hacer compostaje es hacerlo in situ, es decir, en el campo. Ya más adelante vamos a ir hablando al respecto, ¿no? Variables de producción, ¿verdad? Nosotros somos productivos de una u otra manera, cada finca maneja su programa, cada finca trata de hacer de la mejor forma su producción, ¿verdad? Y para tener una producción nosotros necesitamos tener una población adecuada, una densidad de siembra adecuada, ¿no? Para que nuestro cultivo se desarrolle, no tener sobrepoblación o no tener bajas poblaciones. Eso nos va a ayudar a mantener una buena producción. El control fitosanitario, muy importante, ¿no? Es de principal importancia cuidar nuestra sanidad y fisiológica del cultivo, pero eso también nos ha ocurrido o ha causado que nuestro cultivo, nuestra plantación, que nuestro suelo sufra. Quizás nosotros no nos damos cuenta cómo se estresa la planta cuando se hace un control fitosanitario, ¿verdad? Pero sí, las plantas sufren, quizás no lo expresan, pero nosotros sí lo sabemos.
y hay que irle ayudando a mejorar eso. Manejo adecuado de fertilizantes, como lo decía hace un rato, ya no se trata de usar 10, 20 sacos por hectárea. Ahora lo importante es tener un balance, una armonía, ¿verdad? Viene a mi mente ahora pues la ley del mínimo, ley del balde de Liebig. Puedes tener todos los elementos bien, pero hay uno que está desequilibrado y automáticamente pues te genera problemas a los otros, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho el manejo de fertilizantes, y esto incluye también mejorando la fertilidad del suelo con materia orgánica. Ratuning, pues, es otra de las variables de producción. Nosotros sabemos que al tener un mejor ratuning, pues nosotros vamos a tener mayor número de cajas hectárea año. Enfundes altos es muy importante, ¿verdad? Ya que el enfunde, pues, nos dice o nos programa cuántas cajas vamos a cosechar. Y bioestimulación. Bioestimulación es muy importante de una u otra manera. Cada grupo bananero, cada finca, cada productor se maneja de maneras diferentes, pero yo creo que es necesario tomar mucha atención a esto, ya que es una de nuestras principales armas para tener un cultivo sano. Imagínense, nosotros cuando vemos un cultivo que está estresado, ¿verdad? Ya ha venido pasando por dos procesos anteriores que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, necesitamos nosotros tener una prevención a esto, ¿no? Una buena bioestimulación te va a ayudar a mantener tu planta más rústica, más robusta, bioestimulada para enfrentar cualquier situación, en este caso de estrés, biótico o abiótico. Algo de información, exportación actual del banano ecuatoriano, pues en el 2020 tuvimos un récord de exportaciones, a pesar que fue un año pandémico, ¿no? Se exportaron 347.480.672 cajas aproximadamente, ¿verdad? Esto pues nos da la fuente Banana Export, que es un muy buen número, ¿no? A pesar de la situación que estamos, pero más adelante las exportaciones en el 2022 tuvimos 354.60 millones de cajas, pero tuvimos un 6,57% menos, ¿verdad? Que el 2021, que llegamos a 379.54 millones de cajas exportadas. Esto nos da, estos datos los podemos obtener en el Observatorio Estadístico del Banano. Entonces, ¿por qué tuvimos un déficit de exportación? Pues realmente no fue tanto el problema en la pandemia, ¿no? Sino post-pandemia, y aparte, pues, vino el tema de la guerra, ¿no? Y fue, creo que catastrófico para muchos. Y frente a todos estos problemas, frente a todas estas circunstancias, es necesario que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar en la agricultura, de mejorar nuestra forma de producir. Si nos ponemos a pensar de cómo los abuelitos, ¿verdad? Nuestros antepasados, en este caso, quienes nos enseñaron, nos inculcaron este arte por la agricultura de producir. Antes, pues, yo recuerdo que mi abuelo me decía, él sembraba una planta y pues producía, no es necesario hacerle mayor cosa. Hoy en día, pues, tenemos que ya trabajar con kilogramos de productos hectárea a año. Entonces, hemos tenido mejores producciones, claro está, pero así mismo venimos degradando el suelo de una u otra manera. Me gustaría que conforme vayan saltando preguntas, las dejen en el chat, y de esa manera pues ya luego nosotros la vamos a ir respondiendo. Pérdidas de producción. ¿Cuáles son las variables que nosotros tenemos para que nuestros rendimientos sean bajos? Nuestro potencial del cultivo puede llegar a ser el 100%. Sin embargo, el estrés es uno de los principales. Imagínense, la condición óptima que jamás vamos a tener en el ambiente es una de esas que nos puede ayudar, nos complica la vida y no nos permite producir como nosotros queremos. Mala nutrición. He encontrado casos donde he visto un productor, no, ingeniero,
yo le estoy metiendo muriato, le estoy metiendo urea, estoy usando sulfato, ¿verdad? Pero no hay un balance, ¿no? No hay ese tino que se necesita para saber el fertilizante que necesitas y cuánto debes de añadir, ¿no? Entonces eso se convierte en una mala nutrición. Súmale a eso que nuestros suelos son pobres en materia orgánica. Bueno, hay suelos que yo creo que no llegan ni a 1 y en el mejor de los casos podrá llegar a 2.5 de materia orgánica. Sin embargo, sí hay ciertos productores que se dedican mucho a eso que pueden llegar a 3, ¿no? Y en algún momento escuché un grupo bananero que tenía entre 5 y 7, si no me equivoco, ¿verdad? Plagas y enfermedades es otro problema que no podemos nosotros, no podemos solucionarlo. Siempre vamos a tener ese problema ahí y va a ser una variable de pérdida de producción. Y mal manejo pues de no tener el conocimiento necesario, las labores de campo y todo. Es necesario que nosotros entendamos esto o que nosotros lo mencionemos para poder tener un concepto, ¿verdad? Hacia dónde tenemos que ir. O sea, si nosotros necesitamos producir un número de cajas determinado para ser rentable, nosotros tenemos que ver este tipo de cosas, ¿verdad? Y uno de esos es el estrés, el que nos complica la vida, ¿verdad? Con estas variables. Estrés biótico y abiótico, ¿verdad? Mire, uno de los principales problemas es los hídricos, temperaturas. Hoy en día es increíble cómo tenemos radiación, o sea, se siente realmente la temperatura, se siente ese bochorno, es insoportable, y eso pues la planta, imagínense que está ahí, que no se puede mover, pues ella sufre definitivamente todo ese daño, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta todo aquello. Campo magnético, polución, metales pesados, pesticidas, como ya lo decía. Mire, nosotros tenemos que tener en cuenta con esto, con todo el respeto para las personas que nos dedicamos en el tema de la agricultura, tanto tiempo que nosotros hacemos aplicaciones de un producto químico porque necesitamos controlar un problema en nuestras fincas, viene acumulando pues derivados de petróleo inertes que se vienen acumulando en el suelo, y eso nos ayuda, o pues, no es que nos ayuda, bueno, realmente nos complica y nos ayuda a hacer un estrés, ¿verdad? Dentro de la planta. Toxinas, pH del suelo, salinidad, malezas, patógenos. Entonces, todo esto es un conjunto nosotros para tener una mala producción. Ahora, muy importante esto, muy importante esto, fases del estrés. Esto va ligado con la producción, ¿verdad? Y también va ligado con la fertilización y va ligado con nuestro beneficio económico. Entonces, es importante hablar de esto o mencionarlo, porque si nosotros no controlamos esto, adicional al problema que ya tenemos en el suelo, pues vamos a tener serios problemas. Las fases del estrés son primero la alarma, que se caracteriza por una reducción de vitalidad. Eso nosotros no lo podemos ver, y realmente una plantación o un cultivo siempre está ligado a un estrés por todo lo que está ocurriendo, por temperaturas altas, luego temperaturas bajas, lluvia, sol. Entonces hay un cambio drástico, ¿verdad? Resistencia. La planta, su siguiente fase, pues es la resistencia, que es la respuesta al estrés prolongado, ¿no? La planta trata de adaptarse y seguir con su funcionamiento fisiológico, pero ya llega un momento en que la planta pues ya no puede más y pasa a otra fase, que es el agotamiento. Es en ese momento que nosotros podemos ver, ¿verdad?, el estrés de la planta, podemos darnos cuenta que algo le pasa, que no está bien. No está bien, y nosotros tenemos que, antes que ocurra esto, prevenir. Ahora que ya se viene la transición de la época de lluvia a la época de frío, es necesario que nosotros hagamos aplicaciones acorde a la necesidad de nuestro cultivo.
Por lo general, yo en estos momentos estuviera haciendo una aplicación, si me llegaran a hacer me llegaran a pedir una recomendación, un producto con zinc o zinc como tal y algas marinas, ¿ya? Algas marinas para restablecer las funciones fisiológicas de mi planta y de esta manera pues poder tener un mejor funcionamiento. Claro está, pero esto como complemento, ¿verdad?, de una buena fertilización. Un buen manejo nutricional, vamos a tener excelentes resultados. Y no solo se trata de aplicar fertilizantes, sino se trata de ayudar al suelo a mejorar su materia orgánica y su vida microbiana. Cuando nosotros tenemos este tipo de cosas o este tipo de programas que nos preocupamos por todo, desde abajo hasta la parte de arriba de bioestimulación, vamos a tener éxitos. Entonces, es muy importante prevenir. Nuevamente, pérdidas de producción. ¿Por qué lo repito? Porque es necesario que nos demos cuenta que las principales o las más agresivas variables de pérdida de producción son la mala nutrición, plagas y enfermedades y el mal manejo. Me he encontrado con fincas que, bueno, por situaciones económicas, el agricultor le ha tocado sacrificar muchas cosas de labores. Entonces, obvio, se ve el golpe, ¿no? Plagas y enfermedades, lo mismo, y mala nutrición. En esta temporada invernal nosotros tuvimos serios problemas a nivel costa, que salían racimos alterados, que se maduraban por un lado, por el otro no. Todo esto es el resultado del año difícil que nosotros pasamos en el banano, a causa también de la guerra. Entonces, fue un conjunto, todo el mundo o todos los productores o los que nos dedicamos al tema de banano, tuvimos que reducir costos. Y de esta manera, pues, nos tocó pagar con creces. Ahora, digo que nos tocó pagar porque todos estamos involucrados en este tema. Entonces, vimos la respuesta porque no se dio la fertilización adecuada, las aplicaciones. Entonces, todo fue todo se juntó, ¿verdad? Entonces, muy importante mantener un buen manejo, correctas aplicaciones de plagas y enfermedades y una buena nutrición. Ok. En este gráfico, que a mí me encanta, realmente es muy interesante, ustedes pueden darse cuenta que es como una especie de ciudad, ¿verdad? Es donde todo el mundo trabaja, se mueve. Realmente así es el suelo. Nosotros no lo podemos ver, ¿no? Pero en el suelo es prácticamente lo mismo. Todo el mundo trabaja, hay organismos específicos para hacer o cumplir sus funciones en el suelo, ¿no? Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando nosotros, ¿verdad?, no tenemos cuidado de esta estructura organizada con vida? Porque el suelo tiene vida, ¿verdad? Un suelo vivo nos ayuda muchísimo a tener un cultivo vigoroso, hermoso, que podemos tener una buena producción. Pero si no lo cuidamos, automáticamente, si tenemos un suelo enfermo, vamos a tener un cultivo de mala calidad. El suelo, estructura organizada viva. Nosotros tenemos que pensar que nuestro suelo es el patrimonio más importante que podemos tener, ¿verdad? Nosotros tenemos que cuidarlo, ese suelo. Nuestro suelo vale oro, y ese es el eslogan que nosotros estamos haciendo. Hacer énfasis, concientizar a las personas, ¿verdad?, que nosotros tenemos que cuidar el suelo. ¿Cómo lo cuidamos? Ya lo vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros tengamos en nuestra mente, en nuestros proyectos, en nuestros planes de fertilización, un cuidado, ¿verdad?, y una bioregeneración de nuestro suelo. Un cultivo sano crece en un suelo sano. ¿Qué enferma o mata a esta estructura viva? ¿Verdad? El suelo enfermo es aquel que ha perdido la fertilidad por diversos motivos: sobreexplotación, mala fertilización, manejo indiscriminado de pesticidas, y todo eso ha dañado nuestra capa superficial de vida microbiana, que va entre los 20, 25 y 30 centímetros, dependiendo la forma, la estructura del suelo, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, voy a usar una expresión coloquial, ¿no?
le sacamos el jugo al suelo para que nuestra planta produzca, pero nosotros no devolvemos lo que la planta necesita o que el suelo necesita. Claro, nosotros fertilizamos, pero fertilizamos para seguir manteniendo la producción, ¿verdad? Pero no hacemos algo para que nuestro suelo sea productivo y no sufra tanto, o sea más fértil. ¿Ok? Entonces, el uso constante de productos de fumigación, uso indiscriminado de fertilizantes químicos, tóxicos provenientes de pesticidas. Como decían, el uso indiscriminado de fertilizantes químicos es muy importante tener una pausa y pensar un momento al momento de hacer la fertilización. Nosotros vamos a fertilizar y es necesario incorporar ácidos húmicos para mejorar esa fertilización, para que la estructura del suelo vaya mejorando. Recordemos que los ácidos húmicos nos mejoran la estructura del suelo, el medio donde nosotros fertilizamos lo mejora y de esa forma pues la vida microbiana por el carbono que incorporamos con el ácido húmico comienza a desarrollarse, comienza a mejorar, entonces los microorganismos comienzan a cumplir sus funciones, ¿no? Tóxicos provenientes de pesticidas, hidrocarburos, como les decía, pues miren, si se dan cuenta en esa imagen, tenemos, pues, se ha hecho una aplicación de herbicida, se ve que pues está limpio, ¿verdad? Pero nosotros estamos dañando a corto, mediano y largo plazo el suelo. Me da mucho gusto ver las fincas cuando están rosadas como guadaña y todo, entonces se ve increíble, pero asimismo cuando nosotros usamos los pesticidas, en este caso los herbicidas, vamos desequilibrando el suelo. Entonces, claro, mecánicamente es más difícil controlar la maleza, pero es una manera, porque esa maleza se va a transformar en vida al suelo. O sea, toda esa maleza tiene tiene nutrientes que van a ser asimilados por el suelo a corto, mediano y largo plazo. Baja materia orgánica, como lo decía, pues yo creo que un promedio de suelos en banano está entre 1.5 y 2 en el mejor de los casos en materia orgánica, ¿no? Suelos compactados, pues suelos sin porosidad, suelos que están demasiado duros y las raíces no se desarrollan, la vida microbiana se ha perdido. Los microorganismos son los que se encargan de darle la porosidad al suelo, ¿no? Y fijan el nitrógeno, y comienzan a entregarle a la planta todos los nutrientes que el suelo tiene, pero si nosotros tenemos un suelo débil, un suelo erosionado, un suelo pobre, pues nuestro cultivo va a estar en serios problemas. Entonces, ya vamos entrando un poquito en contexto, ¿verdad? El suelo es un organismo vivo y eso nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos que tratarlo como un organismo vivo. O sea, para nosotros tener el éxito, nosotros tenemos que pensar en el suelo, ¿verdad? Un suelo sano, un cultivo sano. Entonces, nuestra tierra pues está compuesta de arena, limo y arcilla. Eso hace la textura y quiero irme hacia un poquito más hablar del tema de los poros, ¿verdad? Es muy importante ya que estos nos dan a nosotros un muy buen mensaje. Es decir, nosotros tenemos un suelo con bastante cantidad de poros o con una porosidad adecuada, pequeños, grandes, etcétera. Entonces nuestra planta se va a desarrollar de la mejor manera. Ahora bien, si nuestro suelo es duro, nosotros ya sabemos que la vida microbiana es baja y que la materia orgánica es baja, ¿no? Entonces en el suelo, acuérdense que un buen suelo un suelo adecuado es 45% de minerales, es el 25% de aire, es el 25% de agua y el 5% de microorganismos, ¿verdad? O materia orgánica. De esa materia orgánica, ese 5%, que es el 100%, ¿verdad? El 50% es microorganismo, o sea, el 2.5. Entonces, es muy, muy importante tener en cuenta esto, ya que el 50% de lo que la planta o nuestro cultivo hace, o los fotosintatos que genera, los exuda por la raíz,
¿verdad? Y los microorganismos le entregan lo que la planta necesita. O sea, aquí salta la pregunta, es decir, ¿la planta le da la orden a los microorganismos de lo que ella necesita? Sí, es correcto. Entonces, la planta mismo le dice qué necesita. Entonces comienzan a actuar los microorganismos. Y también algo muy interesante es que científicamente comprobado que el cerebro de las plantas está en las raíces. Entonces, imagínense eso. Es muy importante que nosotros cuidemos nuestro sistema radicular y que cuidemos nuestro suelo conjunto con la vida microbiana, ¿verdad? Tenemos poros grandes, pequeños, mesoporos. Cuando se trata de animales vivos y plantas vivas es pues que es parte de la naturaleza, se murió un animalito ahí, pues eso se convirtió en materia y comenzó pues a elevar su suelo, ese suelo comenzó a ser más fértil, ¿no? Materia orgánica, como lo decía, el 5%, luego se transforma en ácidos húmicos a causa de los microorganismos. Un dato muy interesante es que ese 50% de microorganismos equivale entre el 5 y 6 kilogramos de microorganismos por hectárea, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta eso. Suelo enfermo, un suelo desbalanceado. Entonces, al tener un suelo desbalanceado, tenemos un problema de suelo pH, de falta de materia orgánica, sustancias húmicas, compactación, microorganismos, o sea, antagonismo entre nutrientes. Eso ocurre cuando tenemos un suelo desbalanceado. Y ahí está la figurita realmente muy explícita, ¿no? Eso es lo que ocurre realmente en el suelo cuando nosotros no manejamos una buena fertilización. Ahora bien, aquí podemos observar, en esta imagen podemos observar un suelo, ¿verdad? Con una capacidad de materia orgánica bastante buena. Y si ustedes se dan cuenta, la raíz, cómo se está desarrollando, y todos esos pelillos absorbentes que están ahí, todos esos pelitos, son los que encargados de tomar los nutrientes, que se comienzan a regar o se comienzan a dispersar o diseminar dentro del suelo y comienzan a llegar a los espacios porosos, los agregados, los coloides, las arcillas, como le quieran llamar, donde están los nutrientes ahí adheridos, ¿no? Por eso una buena cantidad de materia orgánica pues ayuda mucho a la capacidad de intercambio catiónico y por ende pues el suelo y sus raíces van a estar bien desarrolladas. Ahora, ¿por qué la imagen? Porque aquí nosotros podemos observar, o sea, si tenemos un suelo desbalanceado no vamos a tener este tipo de cosas. Es necesario tener un buen suelo para que esto ocurra. Cuando usted tiene esto o llegar a tener esto, increíble, o sea, todo va a ir mejorando. Si se da cuenta, pues mire, aquí los microorganismos comienzan a trabajar entre ellos, las plantas comienzan a exudar, los fotosintatos y los microorganismos comienzan a comunicarse, ¿no? Entre planta y vida microbiana, entonces comienzan a hacer esa simbiosis, ¿no? Hay un video en YouTube que nos muestra y nos enseña muchísimo de cómo se desarrollan los microorganismos frente al suelo y la raíz. O sea, es increíble, espectacular. La verdad, no recuerdo ahora el nombre. Espero que por interno me lo pasen en unos minutos. Al final les digo cómo se llama el video para que lo puedan ver y puedan aprender un poco más de esto increíble que es la vida microbiana, ¿no? Pero recuerden, un suelo con buena materia orgánica, vamos a tener esto, ¿no? La semana pasada estuve en Mocache, donde un cliente y donde se sembró banano en un cultivo donde era de palma, y pues ya esa palma estaba descompuesta en su mayoría, y donde estaba la planta de banano, en esa parte donde la palma estaba ya descompuesta, bastante aireación, porosidad, materia orgánica, habían raíces espectaculares y yo me quedé sorprendido, no había nemátodos, había bastantes raíces, o sea, hacia eso tenemos que ir, cosa que así pongamos 2 sacos de fertilizante porque la economía no da, la planta lo va a aprovechar mucho mejor porque ese fertilizante termina siendo mejor asimilado por la planta, termina potencializándose, ¿no? Las raíces solo utilizan del 4 al 7% del suelo disponible. Tenemos un mar de suelo donde nosotros podemos ayudar a la planta a generar raíces y que lleguen a esos lugares donde no llega.
hay que tener muy en cuenta también, y esto como cultura general, ¿no? No necesariamente un cultivo o una planta que tenga hartas raíces quiere decir que tenga una muy buena producción. De hecho, es un poquito de analizar, ¿verdad? Porque al yo tener demasiadas raíces profundas, más de 40 centímetros del suelo, que lleguen más allá de ese número, hay que tener cuidado porque esto quiere decir que la planta está gastando mucha energía generando raíces para tomar los nutrientes que no tiene disponible en el suelo, porque probablemente el suelo está desbalanceado y hay elementos que están bloqueados y ella está peleando contra el suelo para quitarle esos nutrientes y pues comienza ese tira y jala de nunca acabar, ¿no? Entonces es necesario que nosotros pues nos demos cuenta de eso y poder ir mejorando el suelo para que esto vaya funcionando de la mejor manera. Entonces, del 4 al 7% de las raíces están o ocupan del suelo, ¿no? Ahora bien, reciclaje de nutrientes con el uso de consorcios de microorganismos bioditos. Mire, aquí usted puede observar en esta foto, y la puse ahí, ya que me parece muy interesante, nosotros en Banano siempre estamos generando residuos. Ya hacemos la fertilización, esa planta pues ya genera su bellota, a las 12 semanas ya se cosecha esa fruta, cortamos, ¿verdad? Se hace el proceso y hay algo que queda de ese racimo que se llama raquis, pues que queda ahí, ¿verdad? Pinzote en otros países, o vástago. Bueno, este tipo de material que queda, pues es alto en potasio, ¿no? Y también en zinc, y nosotros tenemos que tratar de utilizarlo. Y mire, dése cuenta en la imagen cómo como agricultores, porque yo también soy agricultor, no soy bananero, pero soy agricultor, cómo nosotros a veces no nos damos cuenta del potencial o del material que tenemos que podemos reutilizarlo, ¿no? Mire, ahí lo están haciendo pilas, que es normal que en el cable, en la orilla de la plantación, o en los linderos, o para que no salga maleza y todo, y nosotros lo que hacemos, botamos ese material, cuando realmente podemos utilizarlo de una manera bastante efectiva para nosotros, ¿verdad? Ahí hay restos de cosecha como hojas que son ricos en calcio, en boro, en zinc. Entonces, nosotros podemos aprovechar eso. Y quizás nuestra economía está mal, porque ahorita tengo entendido que el precio de la caja bajó un poco. Entonces, tratamos de limitarnos un poco en el gasto económico y ahí está la solución. El compostaje in situ está ahí. Nosotros tenemos que hacer uso de lo que tenemos, pero claro, la recomendación es no ponerlo uno encima de otro, sino bien distribuido, ¿verdad? Bien distribuido, y claro, eso va a demorar, ¿no? En desarrollarse, o en este caso descomponerse. ¿Por qué? Porque nuestra vida microbiana es baja, ¿no? Nuestro suelo tiene poca materia orgánica y eso se transforma en poca vida microbiana. Entonces va a demorar un poco, pero es necesario que nosotros pensemos, ¿verdad? Y le demos un valor agregado a todos esos restos de cosecha que tenemos. Eh, estoy seguro que nosotros, utilizando ese material, podemos mejorar nuestra producción, ¿verdad? Científicamente comprobado, ¿verdad? De hecho, hay varios estudios que dicen que de nuestra fertilización del 100% se volatiliza o perdemos por varias causas el 35, incluso hasta el 40 o el 25% dependiendo el suelo y su estructura, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si nosotros comenzamos a reciclar todo esto, comenzamos a incorporar los nutrientes, ese nitrógeno? Cuando hay color verde tenemos nitrógeno que podemos mineralizarlo y no dejarlo que se pierda, que es muy importante. Entonces todos estos nutrientes nosotros podemos agregarlos al suelo, ¿verdad? De una manera uniforme, y nosotros podemos ser más rentable, y esos 2 o 3 saquitos que pongamos, pues es como que estemos poniendo 4 realmente. Yo estoy seguro que utilizando, descomponiendo y trabajando con los microorganismos, la vida microbiana, preocupándonos en el suelo, podemos mejorar esa tasa de pérdida y volatilización, ¿no? Y que ya en vez de perder 35, pues podemos perder un 15, un 20%, pero la idea es ir mejorándolo, paso a paso, irlo mejorando, ¿no? Entonces, ojo con eso, no apilar los raquis, porque a la larga eso termina ni descomponiéndose,
porque no hay tanta actividad microbiana y es rico en nitrógeno, entonces termina acidificándose el suelo y más que todo en esas partes donde se está acumulando, ¿no? Miren, los raquis, el pinzote o el vástago valen dinero, ¿no? Aquí yo quise pues proyectar algo de lo que nosotros pudimos aprovechar, ¿no? O en este caso, investigar. Pero el contenido de potasio en el raquis, mire, el raquis de banano contiene 13 gramos de potasio por cada kilo de raquis. Es decir, pues usted quiere pesar su raquis, lo pesa, saca cuántos kilos le da y usted pues lo multiplica por 13 gramos y saca su resultado. Al final del día, ¿verdad? Usted puede aprovechar, ¿verdad? O puede incorporar $179.82 de potasio, ¿verdad? En este caso, en dólares, por el potasio que usted ha reciclado, ¿verdad? Eso tiene usted el beneficio, $179.82, utilizando el raquis, ¿verdad? Y utilizándolo de una manera correcta, usted puede tener ese beneficio, ¿no? Entonces, ahí está el cuadrito, vaya revisándolo. Bueno, ahí nosotros le pusimos pues, un promedio de 2.000 racimos hectárea año, ¿verdad? Que puede ser más, puede ser menos, eso ya va a depender de cada uno, pero esa es la fórmula que nosotros, y bueno, imagínense, solo hablando del raquis, ahora de los demás nutrientes que están en el campo, que podemos aprovechar, entonces hay que tener mucho ojo con eso, ¿no? Hay que utilizarlo de la mejor manera, y eso solo del raquis. ¿Qué pasa con el rechazo? O en este caso, la fruta que ya no nos lleva la calidad, que no nos lleva el exportador, que ya no nos compran todo ese material. Claro está, el miedo es que yo lo incorporo al suelo y pues se me hace un atrayente de insectos plagas, incluyendo picudo. Pero si usted le da un buen tratamiento, como hacer una especie de compostaje, ¿verdad? Externo para no tener tantos problemas y ya luego los agrega, los mezcla con gallinaza, con estiércol de ganado, con caballo. O sea, usted le puede dar un mejor uso a ese banano que ya no entra, o sea, ese dedo que le han calificado, etcétera, etcétera, que por daño viejo, cicatriz, etcétera, etcétera. Entonces usted lo vuelve un compostaje y usted va a tener un buen beneficio. El potasio que aprovecha de ese banano, el potasio del raquis y los demás elementos, me parece que es una muy buena opción, una muy buena metodología de reducir costos. Y aquí ya estamos reduciendo costos de una manera directa, ¿no? Porque usted incorpora algo que pues probablemente no le estaba tomando muy en cuenta, ¿no? Ok, seguimos. La mejor forma de trabajar con microorganismos benéficos es teniendo el mayor número de cepas dentro de un suelo y te ayudarán a cosechar mejores resultados. A ver, yo me he encontrado en el camino diario del trabajo, el banano, con productores, me dicen ingeniero, estoy yo reproduciendo mis propios microorganismos, estoy poniendo el uno, estoy poniendo el otro, tengo varias cepas que he capturado in situ, pues y las estoy reproduciendo. Está muy bien, está perfecto, pero hay que tener cuidado porque a la larga también podemos estar reproduciendo patógenos y pues va a llegar algún momento en que nosotros podemos tener más patógenos, ¿verdad?, que benéficos. Entonces es necesario que nosotros, si ya estamos haciendo esta práctica, ¿verdad?, ya comprar, en este caso, nuevas tecnologías como de microorganismos, y usted le aplica directamente, hace un compostaje in situ y comienza a mejorar su biodiversidad de microorganismos bioregeneradores, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Diversidad de microorganismos es mucho mejor que tener uno, dos o tres, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo muy claro y hay que tener otra cosa también en cuenta que a veces cuando nosotros usamos microorganismos podemos tener algo como de antagonismo, que uno quiere sobresalir más que el otro, porque tienden a tener este tipo de comportamientos, ¿no? Hoy en día pues ya hay tecnologías donde los productos ya vienen con microorganismos que vienen armónicamente dentro del producto. Una vez que ya caen al suelo, comienzan a alimentarse del carbono y comienzan a reproducirse, ¿verdad? Y comienzan a descomponer, y cada uno cumple su función específica. El que tiene que trabajar con el fósforo
trabaja con el fósforo. El que tiene que trabajar con el potasio lo hace con el potasio. El que tiene que ayudar a promover el crecimiento de la planta lo hace, promover nuevas raíces, degradar quitina, reducir poblaciones de insectos. Entonces, eso es importante, tener un complejo de todo, ¿verdad? Para poder tener excelentes resultados. Ahora, hay que entender el concepto de qué es un microorganismo, ¿verdad? Eso es muy importante en la Tierra. Gracias a sus funciones ecosistémicas, ayudan al movimiento de los nutrientes a través de la descomposición de la materia orgánica. Si no hay microorganismos, no hay descomposición. Si no hay microorganismos, no hay materia orgánica. Si no hay vida microbiana en el suelo, no hay buenas producciones. Vamos a tener desbalance, desequilibrio, y eso nos va a generar un problema. Entonces, es necesario que nosotros hagamos conciencia y comencemos a trabajar en función de mejorar la biodiversidad de microorganismos en nuestro suelo, para así poder hacerlos mucho más fértiles y poder tener buenas producciones. Porque como siempre digo, un suelo sano, un cultivo sano, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el reciclaje de nutrientes? En la agricultura hace referencia al retorno de todos los nutrientes. En algún momento ese fertilizante que se colocó, ese producto que lo pusimos en el suelo, ¿verdad? Y fue tomado por la planta, y que una parte salió por el fruto, otra parte se quedó en el raquis, en los tejidos. Entonces, nosotros tenemos que incorporarlo, ¿no? Entonces, ese es el reciclaje de nutrientes. Tratar de, en lo posible, aprovechar lo que ya tenemos. Y es cada día que pasa, nosotros estamos generando biomasa, estamos generando residuos que nos van a ayudar a mejorar nuestras producciones, nuestros cultivos. Entonces es necesario que nosotros tengamos en cuenta este concepto, es el retorno de los nutrientes, ¿verdad? Entonces, retornar significa devolver, ¿ok? Regresar a nuestro suelo lo que la planta ha extraído, y podemos incorporarlo, y a su vez con una fertilización equilibrada, pues vamos a tener mejores resultados. Es importante, nosotros nunca decimos no fertilices. Lo que nosotros decimos es: sé más efectivo, sé equilibrado, debes de tener un balance, y de esa manera pues vamos a tener muchos beneficios. Entonces, el retorno de todos los nutrientes, aquí pueden ver en la imagen, pues algo que ya estamos haciendo en la zona de Tengué, lo hemos hecho en El Triunfo, lo vamos a hacer en la zona de Mocache, ya tenemos clientes porque lo están usando en Fertirriego. Voy a citar, no sé si está conectado o no, pero voy a citar la finca Jesús del Gran Poder del ingeniero Jorge Pazmiño. Él ya es un cliente recurrente que constantemente con su fertilización por Fertirriego, él está incorporando pues microorganismos, en este caso los nuestros, Biodine, y pues está teniendo excelentes resultados. Y quizás voy a comentar una experiencia. Al inicio pues estaba, como todo mundo, el tema de los microorganismos es un poco, uno está como reacio, ¿no? Un poco incrédulo, pero ya cuando lo comienza a trabajar, lo comienza a manejar, es muy importante. Entonces comenzamos a hacer negociaciones, y pues el ingeniero luego me llama y me dice: ¿sabes qué? Jorge, no sé qué hacen tu producto, pero estoy viendo resultados, estoy teniendo mejores beneficios, mis cultivos pues no los veo estresados, estoy teniendo una mejor desarrollo del racimo, tráeme más. Entonces eso a mí pues me llena de mucho orgullo, porque es un productor que pues como cualquiera o cualquier otro, siempre tiene un grado de descuido, ¿no? Un grado de un poquito de hermetismo, ¿no? Que si será o no será, pero cuando una vez que comienzas a probar, comienzas a vivir esto, pues los resultados son muy, muy favorables, ¿no? Entonces, algo muy importante, no hay que cometer bueno, no es un error realmente, no es una práctica que lo veníamos manejando, que es apilar los raquis, ¿no? Lo picamos y le hacemos una capa, y ahí luego le aplicamos los microorganismos. Pues por lo general yo utilizo de 3 litros por 200 litros de agua en campo, ¿no? Esa es la dosis que yo manejo.
entonces lo aplico sea con motobomba o con bomba de mochila, en este caso en ese trabajo que hemos hecho. ¿Para qué? Para pues tener un compostaje in situ pues y todo aprovechar al máximo lo que está ahí, ¿no? Entonces hemos visto varias formas de cómo aplicarlo que pues nos han dado excelentes resultados, ¿no? Ahora, es muy importante que nosotros conozcamos qué es un consorcio, ¿verdad? Se denomina consorcio microbiano al conjunto, grupo o comunidad de microorganismos tales como hongos, bacterias benéficas que tienen la capacidad de vivir armónicamente en simbiosis en el medio. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta este concepto, vivir armónicamente en simbiosis en el medio, ¿ya? Como le decía hace un momento, como el manejar microorganismos es un poco complicado, ¿verdad? Hay que tener productos de calidad, a veces no arriesgarnos tanto con la reproducción de los mismos o refrescar las cepas, como se dicen por ahí, porque probablemente estemos reproduciendo también patógenos y eso pues podría ser contraproducente, ¿no? Entonces, y mejoran la capacidad de descomposición en el material vegetativo, volviendo fértil el suelo. Una vez más, tienes vida microbiana, tienes un consorcio de bioremediador de suelos, ya que tu suelo vale oro, pues tú tienes un paso más adelante de los normales, ¿no? De un productor promedio. ¿Por qué son importantes los microorganismos en el suelo? Esto me pareció quizás un poquito redundante, ¿no? Pero es muy importante que nosotros sepamos esto. O sea, son extremadamente importantes que nos ayudan a generar o incrementar la materia orgánica. Miren, si nosotros usamos ácidos húmicos, podemos poner toneladas de ácidos húmicos y nos va a ayudar a la reproducción de microorganismos, sí. Pero si nosotros no hacemos un buen manejo de ayudar o incrementar la materia orgánica en el suelo, así pongamos ácidos húmicos, hacemos un análisis de suelo el próximo año y vamos a tener la misma cantidad de materia orgánica si nosotros no estamos trabajando en función de aumentar la vida microbiana. Eso es muy importante. En arroz ya lo estamos haciendo, en maíz lo mismo. Entonces en arroz hemos tenido resultados mucho más rápidos, hemos mejorado las producciones de un promedio normal a 10 sacos, que es muy importante, ¿no? Eso ya lo tenemos nosotros bastante uniformizado, ¿no? O uniforme dentro del sector arrocero. En cacao se lo está trabajando también. Quiero entrar a un poquito al detalle en el tema de cacao. Supongo que también puede haber algún cacautero. Hoy en día no entiendo por qué, por ganarnos un par de dólares más, estamos vendiendo las hojas del cacao. Y eso es algo trágico, porque tras de que nuestro suelo es pobre, o es arenoso, o pues ha perdido materia orgánica por las constantes lluvias o por todo el mal manejo que hemos venido haciendo, le quitamos toda esa hoja, esa materia orgánica al suelo, entonces lo volvemos pobre y aquí en un año y medio, 2 años, pues las consecuencias se pagan, ¿no? Una buena descomposición de material, pues en este caso nos hemos dado cuenta que nos puede ayudar o nos ayuda muchísimo con el tema de Sigatoka, ya que se descompone más rápido, ¿verdad? Ese material verde que está generando igual esporulación de Sigatoka, o en este caso las esporas, no valga la redundancia, ¿verdad? Al momento de entrar en contacto los microorganismos comienzan a trabajarlo rápido, maduran la hoja, ¿verdad? Se pierde la clorofila, se madura la hoja, entonces nosotros reducimos la presión de Sigatoka más rápido, ¿verdad? A dejarla que se descomponga. Y nosotros generamos bastante esto porque cosechamos cada 8, cada 5, dependiendo de la frecuencia, dependiendo de la temporada, la zona, pero siempre estamos haciendo esto. Entonces, cuando nosotros aumentamos la vida microbiana, aumentamos la descomposición y en serio, si mejoramos la presión de Sigatoka de abajo hacia arriba, o sea, los hijos que ya vienen con sus hojas, los hijos de espada, tienen menos presión de Sigatoka de lo normal y ya hemos hecho ensayos, hemos hecho trabajo, eso ya está documentado. Lastimosamente eso es un ensayo que recién lo terminamos, lo tenemos así súper que detallado y no lo puedo proyectar todavía porque es parte de la investigación que estamos haciendo, pero internamente, directamente comuníquense con nosotros y pues podemos ayudarle muchísimo con la información, en este caso, hasta donde podemos llegar, ¿no? Aquí tenemos nosotros
denme un segundito. Aquí tenemos nosotros algo que hace o que nos ayuda a mejorar el suelo, la vida microbiana. Aquí. Ok. Entonces, ¿qué hacen los microorganismos en el suelo? Promotores de crecimiento. Nos ayudan hongos, bacterias benéficas, nos ayudan a promover el crecimiento en las plantas, ¿verdad? Son lignolíticos, ayudan a degradar lignina, celulosas, materiales duros. Hay algo que yo quiero mencionar ahora que es muy importante. Los estreptomices, ¿verdad? Son muy, muy importantes. Ellos son los principales o los caballitos de guerra, los que están en la parte dura, en la superficie. Ellos son los que se encargan del trabajo pesado para comenzar a degradar todo esto. Entonces, la lignina, la celulosa, ¿verdad? Todo ese material duro, ellos se encargan de eso. Y hay algo muy, muy interesante que nosotros hemos podido, no sé si cada uno de ustedes, quizás me estoy adelantando un poquito, cuando llueve, nosotros hemos percibido ese olor a bosque, ¿verdad? Qué rico que huele la tierra cuando llueve, ¿no? Te da ese sentimiento de felicidad, de alegría, tiene un olor específico, ¿no? Hasta podría decir que un poco romántico, ¿no? Entonces, esos son los estreptomices los que se encargan de generar, ¿no? Toda esa sustancia, son exudados que nosotros podemos percibir, ¿no? Y miren, en Biodine, nosotros tenemos cepas, ¿verdad? De las que se están utilizando para raza 4 y uno de estos, pues, el Streptomyces, ¿no? Hay información ya bastante interesante de cómo se disemina el raza 4, de cómo comienza a diseminarse, cómo se comunica incluso, ¿no? Es bastante interesante. Entonces, pero aún hay mucha tela por cortar al respecto, pero es necesario nosotros comenzar a trabajar con estos microorganismos en función a la prevención de raza 4, que es muy importante. Dios no quiera que eso nos azote. Sabemos que estamos como en un sándwich, en ambos países vecinos tenemos, pero esperemos que no, por el bien de nosotros, que no ocurra eso, ¿no? Pero tenemos que prepararnos. Y parte de eso es esto, ¿no? Lignolíticos, degradadores de quitina, esto quiere decir los insectos ponen huevos, ¿verdad? Y usted sabe que quienes más se reproducen son los insectos que nos traen problemas. Entonces, como tric de la flor, de la mancha roja, en este caso picudo, y todos estos insectos que nos causan problemas, al momento de utilizar este tipo de microorganismos quitinolíticos, ¿no? Que se degradan la quitina, el huevo del insecto está compuesto por calcio y por quitina. Entonces, estos microorganismos degradan este tipo de material de los huevos y por ende, pues sus poblaciones comienzan a bajar, ¿no? Considerablemente. Entonces, su reproducción va a ser mucho más lenta, ¿no? Entonces, nosotros comenzamos a hacer un equilibrio y podemos vivir en armonía de una u otra manera, ¿no? Recuerden que el equilibrio nos ayuda a tener mejor funcionamiento, ¿no? Entonces, es muy importante esto, ya que, pues, al menos si son insectos de metamorfosis completa, ¿no? Esto nos va a ayudar muchísimo a reducir incluso inversión, ¿no? Por alguna aplicación de un insecticida como tal. Pero hay que hacer aplicaciones constantes. No quiere decir que con una aplicación y ya solucionaste el problema. Esto debe ser una especie de sistema, ¿no? Las aplicaciones deben ser programadas. Pues nos ayudan a mineralizar potasio, calcio, hierro, manganeso, cobre, azufre. Nos ayudan a fijar nitrógeno, formadores de sustancias húmicas y constructores de poros. Estas dos cosas son sumamente importantes que nosotros tengamos en cuenta, ya que formadores de sustancias húmicas va ligado netamente con los microorganismos y por ende, pues, los espacios porosos comienzan a mejorarse. Entonces, cuando nosotros aireamos el suelo, cuando metemos un tractor, metemos o tenemos que hacer el trinchado, como se dice vulgarmente,
que pues aparte de que, claro, se mueve el suelo y se airea un poco, pues también estresamos a la planta, rompemos las raíces, etcétera, y nos cuesta un billete, ¿no? Entonces, nosotros manejando esto podemos mejorar la formación de sustancias húmicas, mejorar la materia orgánica y por ende, pues nuestros suelos van a ser más porosos. Micorrizas. El uso de microorganismos te ayudan a promover, ¿verdad?, la reproducción de micorrizas, que son prácticamente los tentáculos de la planta para tomar los nutrientes. Detoxificadores, como decía, también tienen la función de limpiar de todos los derivados de petróleo. Pues yo he visto reportajes, ¿no?, donde se han derramado petróleos o se han virado o los buques o se ha roto un oleoducto y pues entonces se usan bacterias biorremediadoras, ¿no? Entonces este tipo de microorganismos tienen esa capacidad. Biodine tiene la capacidad de hacer todas estas funciones. También tenemos activadores de sistemas de defensa o elicitores, ¿no? Una planta sana, una planta que se siente respaldada, una planta que tiene un buen funcionamiento, pues por ende tiene una mejor capacidad de resistir, soportar o inducir resistencia ante un patógeno que se esté presentando o que quiera pues causar algún problema. Solubilizadores de fosfatos, es muy importante. Nosotros hemos hecho las aplicaciones y como les digo, en 8 días hemos visto resultados, hartas raicillas que comienzan a generarse porque actúan directamente en el fósforo que está inmóvil y que la planta no lo puede tomar, pues que por ende lo solubiliza y la planta lo toma, ¿no? Yo siempre digo que es como una mamá que le da la comida a un niño con la cuchara en la boca, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo, ¿no? Ahora, muy importante, el banano exuda por las raíces el 50% de los fotosintatos producidos en la fotosíntesis. Es decir, lo que la planta genera en fotosíntesis le entrega el 50% de los microorganismos, ¿verdad? Y los microorganismos le devuelven a ella lo que la planta necesita en ese momento. Le da la señal, le dice, ¿sabes qué? Yo necesito que me entregues fósforo y viene los microorganismos que se encargan del fósforo, están trabajando y le comienzan a entregar ese elemento y ella no tiene la necesidad de gastar tantas energías. Entonces es muy importante tener ese conocimiento. Ahora bien, ¿qué es Biodine? Bueno, Biodine es un producto americano cuyos dos productos, 401 y el 501, tienen 39 cepas. Cepas que vienen armónicamente en el envase y que usted lo que tiene que hacer es aplicarlo en la dosis que le recomienda el técnico. Por lo general, vuelvo y repito, yo uso de 2, 3, 4 litros por hectárea, o en este caso en 200 litros de agua, pero realmente no hay una dosis exacta, ¿no? Nunca va a estar de más una aplicación de microorganismos. El tema es hacer las aplicaciones, pero nosotros por lo menos recomendamos 12 litros de biodine hectárea año en una frecuencia de 3 aplicaciones de 4 litros por hectárea, ¿no? Con esto estoy seguro que uno ya no toca, los que tienen en este caso, la cultura de aplicar enraizantes, pues ya puede evitarse eso, ¿no? Y con toda seguridad del caso, Biodine le va a ayudar muchísimo a eso y va a generarle nuevas raíces y pues perdón, va a reducir la presencia, o bueno, no la presencia, el ataque de nemátodos como tal, ¿no? Estaba leyendo que los nemátodos pues tienen fases, ¿no? Donde generan quitina mientras van pasando de un estadio a otro y pues en ese estado, en esa fase, pues tranquilamente los microorganismos pueden hacer su función y pues pueden reducir las poblaciones. O estoy seguro que reducen las poblaciones porque ya lo hemos hecho, ¿no? Vuelvo y repito, lastimosamente no les puedo presentar el informe al detalle, pero lo vamos a compartir y lo vamos a hacer público en el momento en que ya me den la autorización, ¿no? Aquí algo de lo que hace Biodine, pues fija nitrógeno, solubiliza fósforo, promueve sideróforos, ¿verdad? También remedia el suelo, te ayuda muchísimo con la capacidad de intercambio catiónico, pues porque mejora la materia orgánica y todo esto pues nos ayuda a tener una mejor producción.
recuerden, la agricultura es un negocio y nosotros tenemos que cuidar nuestro negocio. Por lo cual, o por lo tanto, antes era más difícil decir, oye, usa microorganismos, oye, usa biodine. Pero biodine hoy en día nos está dando la respuesta o nos está dando la solución que nosotros necesitamos en nuestro cultivo. Ya nos hemos dado cuenta que tenemos mucha biomasa que podemos pues asimilar, o esa biomasa que podemos aprovechar al máximo. Entonces biodine nos ayuda muchísimo, es una muy buena herramienta, ¿no? Pues aquí en esta imagen pues podemos ver dónde está biodine. No solo está aquí en Ecuador, aquí pues somos los únicos nosotros distribuidores autorizados a nivel Ecuador, y hasta Perú estamos llegando. Entonces pues también estamos en Canadá, también en Costa Rica, en Colombia, ¿no? Entonces estamos en África pues también. Entonces es muy, muy importante este tipo de cosas, ¿no? El uso de este producto nos va a ayudar a tener muy buenos beneficios. Yo los invito a que ustedes comiencen a utilizarlo, porque dentro de los trabajos, dentro de los clientes que ya lo usan, hemos visto reducciones de insectos plaga como cochinilla, ¿no? Que, pues, para que tengan una idea, un ovisaco de cochinilla puede poner entre 400 y 600 huevos. Una sola cochinilla, su ciclo puede ser de 28 hasta 30 días, dependiendo del ciclo. Entonces, imagínense, si nosotros tenemos 10 cochinillas, la cantidad de cochinillas que podemos tener, pero sin embargo, nosotros hacemos aplicaciones subfoliar del racimo hacia abajo, con tipo matando mosquitos, y eso nos ayuda a que el microorganismo, cuando cae en el huevo, o en este caso en el ovisaco, como está compuesto por quitina el huevo, ¿verdad? Junto con el calcio, pues entonces comienza a degradarlo y las poblaciones de cochinilla comienzan a bajar. Y pues eso le va a dar un beneficio extra adicional a lo que le va a ayudar en el suelo, ¿no? Que eso es importantísimo. Ahora, pues las cepas que contiene biodine, pues tiene Azospirillum, tiene Bacillus, tiene Pseudomonas. Pues, si se dan cuenta, tiene 7 cepas Pseudomonas, cada una cumple su función específica. Bacillus, 9 cepas de Bacillus, Azospirillum, 2 cepas de Azospirillum, Rhodopseudomonas, Streptomyces, como ya les decía, pues son los que se encargan, son los tanques de guerra, de combate, los que se dedican a comerse la parte dura de la fauna, de toda esa biomasa que hay en la parte de encima, ¿no? Y como les decía, son los que nos dan ese olor a lluvia, ¿no? Cuando cae la lluvia, ese olor bonito que nosotros podemos experimentar, pues eso lo hacen los microorganismos. Entonces, si usted se va a una bananera, no va a tener ese olor de campo, no ese olor en este caso de bosque, versus un lugar donde no hay explotación de cultivo, no hay nada de ese tipo de cosas. Entonces los olores sí se diferencian, ¿no? Huele a puro bosque, huele a tierra nomás, pero en la bananera, pues obvio, o en la agricultura no tenemos eso, ¿no? Quizás en el arroz sí hemos podido experimentar un poco, porque ellos, como digo, netamente se encargan de la parte dura, ¿no? De esa lignina, de esa celulosa. Entonces, Xanthobacter y Cynorhizobium. Como vuelvo y repito, dentro de las 5 cepas que se usan en raza 4, nosotros tenemos el 90%, para decirles un número, ¿no? Y biodine, pues aquí esta imagen a mí me gusta muchísimo, suelo sano y equilibrado. Pues podemos ver el uso constante de biodine te va a ayudar a tener un equilibrio en la planta, en tu cultivo, y por tanto, pues tu planta va a estar agradecida, las raíces se van a desarrollar, tus elementos se van a mover, y estos son los encargados de que esa extracción de nutrientes efectiva se dé, ¿no? Y pues sin biodine, en este caso, pues dejando las cosas como están, prácticamente pues no tenemos ese beneficio, ¿no? Pues dale vida a tu suelo con biodine. Tenemos 501 y 401. El 501 es netamente para descomponer. El 401 es un promotor de crecimiento y pues promotores de raíces, movilizadores, en este caso solubilizadores de fósforo. Los dos tienen función específica, pero el 501 es netamente para descomponer. O sea, los dos son muy parecidos, pero el 501 es una compostera in situ. Si usted necesita degradar, descomponer, use 501.
Usted necesita promover crecimiento, usted necesita promover raíces en su cultivo, use 401. Ya le digo, la dosis, eso nosotros por lo general de 3 a 4 litros, mínimo 12 litros hectárea año, pero si puede agregar más es mucho mejor. Ahora, claro, costo-beneficio, ¿no? Hoy en el mercado hay precios de $5 el litro, pero son 5 cepas. Acá en los dos hacemos 39 cepas. Entonces, si usted mezcla los dos biodines, son 39 cepas que está incorporando en su suelo, que lo puede ir haciendo constantemente. Entonces, consorcio de microorganismos benéficos, ya vamos a ir terminando. Hacer crecer las raíces, más nitrógeno y fósforo, solucionan el problema del hierro, que es muy importante. Reducción de plagas y enfermedades, menos gasto energético, lo que ya les había explicado, ¿no? Más racimos, menos enfermedades, mayor peso, equivale a más producción, y más producción, pues, mejor economía para cada uno de nosotros. Estas son fotos de los ensayos que ya hemos hecho. Aquí, pues, vemos un trabajo donde se picó el tallo, el raquis, y ya pues acá se comenzó a descomponer. Aquí en la otra figura, pues el biodine 501, asimismo como en la primera imagen, se hizo ese ensayo, o se hizo ese trabajo, mejor dicho, en un suelo completamente pedregoso, arenoso, las plantas completamente estresadas, ¿no? Y comenzamos a trabajarlo. Eso lo hicimos en una finca en El Triunfo, y a los 45 días ya estaba así, como podemos ver en la parte derecha de la imagen donde está biodine. Prácticamente es como coger una estopa de coco, quedó así, o sea, súper como chupado, como que si se le hubiera sacado el jugo, ¿no? Entonces, eso es lo que causa biodine, ¿no? Y bueno, algo como les había dicho, la composición del suelo, pues de 25 de aire, 25 de agua, 5% de materia orgánica y 45% de minerales. En algún momento tenemos que apuntar a tratar de llegar o por lo menos acercarnos a esos niveles. De antemano yo les agradezco muchísimo a cada uno de ustedes. Quedo pendiente el nombre del video. Por favor, pregúntale a Alan el nombre del video para compartirlo aquí con ellos, acerca de los microorganismos, que me pasen el nombre para poder compartirlo con ellos, ¿ya? Bueno, muchas gracias a todos los compañeros, a todos los agricultores, los bananeros, las personas que me conocen, y a cada uno, pues, de quienes conformamos Lignoquín. Estamos a las órdenes, estamos trabajando, hay mucha tela por cortar todavía, hay mucha investigación que vamos a hacer, pero estamos seguros que lo vamos a seguir trabajando para presentarle todos estos beneficios y tener juntos una mejor producción, juntos un mejor suelo. Recuerden que no, lo más importante es tener un consorcio de bioregenerador de suelo, no tener una cepa, ¿verdad? Es tener más cepas que nos van a ayudar a tener mejores beneficios. No sé si hay preguntas, ok. En un segundo me hacen llegar las preguntas. Entonces, si tienen alguna duda, inquietud, pues ahí está mi número telefónico también. Quieren contactarse conmigo, me pueden escribir al WhatsApp, y pues encantado de la vida poder comentarle las experiencias y de todo lo que hemos venido haciendo. Recuerde que si quiere hacer compostaje, lo puede hacer in situ, dentro de su cultivo. Entonces, es muy, muy importante comenzar a trabajar. ¿Estamos listos? ¿Perdón? Ya, ok. Entonces, ya pueden hacer sus preguntas, en este caso, para comenzar a despejarlas. Recuerden que hay mucha tela por cortar, de pronto hay información que aún no tenemos. Si tengo una planta repollada, dice, si tengo una planta repollada, puedo hacerle una aplicación de microorganismos en drench, diferencia entre biodine 401 y 501. Efectivamente, nosotros en la finca, en una finca, no voy a dar los nombres por cuidar el productor, pero en una finca en Babahoyo, o en Baba específicamente, tuvimos nosotros un lote que se estaba repollando, pues, por la saturación de agua, por todo lo que estaba ocurriendo. Entonces nosotros hicimos una aplicación de bioremediación de suelo para descompostar y todo, y pues sí tuvimos esos resultados.
claro, no es como aplicar un bioestimulante a la vez, ¿verdad? Que vas a tener los resultados en 5 días, 8 días, pero acá en 20 días, 25 días ya nosotros tuvimos ese beneficio. Y recordar que no es por el momento, ya los microorganismos comienzan a trabajar y comienzan a mejorar todo aquello. La diferencia entre el 401 y el 501 es que el 401, como le dije, ayuda, es más un promotor de raíces, un movilizador de nutrientes, un promotor de crecimiento, y el 501 cumple esas funciones también, pero el 501 es más para descomponer, o sea, es un caballito de guerra para descomponer material, que lo estamos usando en compostaje también, en los cultivos de tabaco lo estamos haciendo bastante, hemos tenido mejores beneficios de ese compostaje, sale mucho más rico, o sea, mucho mejor para el cultivo. Tenemos otra pregunta. Se perdieron las preguntas. Ok. Preguntan, ¿ese producto que tan eficiente es en los suelos que son pobres en materia orgánica? ¿O primero se tiene que incorporar restos de materia prima para tener respuesta positiva? A ver, los microorganismos se desarrollan o se reproducen muy bien donde hay carbono. Claro está que eso no quiere decir pues que una vez que caiga en el suelo, o sea, no necesariamente tienes que tener repleto de cobertura o de biomasa. Si tienes un cultivo que no tiene nada de descomponer, pues tranquilamente puedes usar el 401 y lo que ya está en el suelo que nosotros no vemos, pues automáticamente comienza a transformarlo y va a mejorar el suelo, ¿no? Adicional, los microorganismos, en este caso los biodines, son facultativos, son aerobios y anaerobios, ¿verdad? Pueden estar en temperaturas bajas y en temperaturas altas, e incluso pues en compostaje pueden llegar a 65 grados y funciona muy bien. Hay cepas que se dedican y que pueden tolerar ese tipo de temperaturas. ¿Qué tal, Jorge, la dosis recomendada por hectárea año en banano de los biodines? Bueno, no hay una dosis específica, ¿verdad? Como vuelvo y repito, mínimo tienen que ser 12 litros hectárea año, ya, y eso para que entre en el costo tipo aplicación de enraizante. Pero comenzar a trabajarlo, los beneficios que vas a tener, pues son increíbles. Yo recuerdo que en Virgen de Agua Santa, en Simón Bolívar, nosotros hicimos un ensayo y en el mes de noviembre, si no me equivoco, nosotros estábamos cosechando racimos cilíndricos, no cónicos, en un cultivo donde no se estaba fertilizando nada porque la crisis del banano estaba complicada. A 11 semanas cosechamos muy bien, sin problema, cuando los otros racimos llegaban a 13 semanas, ¿no? Y tuvimos menos presión de insectos plaga, incluyendo cochinilla, ¿no? Bueno, eso no hay una dosis por hectárea año, yo mínimo recomiendo 12 litros, pero pues tiene que ser muchísimo más, ¿no? Nunca está de más una aplicación. ¿Cada qué tiempo podemos aplicar biodine 501 como 401 al suelo? A ver, nosotros en ensayos hemos hecho aplicaciones a 21 días, comercialmente lo estamos haciendo mes a mes, como les digo, también lo estamos haciendo tipo aplicación de enraizante y lo hacemos pues 3 meses, 4 meses, 2 meses, eso va a depender de qué es lo que quiere el productor, si quiere descomponer, quiere mejorar, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, yo creo que se nos ha terminado el tiempo. Realmente agradezco a todas las personas que se han conectado con nosotros, los que nos han escuchado. Eh, eh, Gracias por seguirnos, gracias por estar pendiente de nosotros. Estamos seguros que vamos a seguir trabajando para poder ofrecerles, ¿no?, unas mejores alternativas de producción abaratando costos. De mi parte, pues, muy agradecido con ustedes y a las órdenes para cualquier consulta. Lignoquín, Nutrimos Vida. Chao, chao.